Con la anticipación de la semana pasada de una gran revelación el día de hoy, WWE 2K24 ha sido anunciado con bombos y platillos, alucinándonos con sus portadas y contenido que se ha anunciado que incluirá la entrega que celebrará los 10 años de 2K y su asociación con la empresa. Teniendo en cuenta esto, 2K no parece dejar a 2K24 como un simple arreglo de 2K23, sino que con todo lo que se ha y estará anunciando, todo indica que veremos un cambio completamente interesante a lo que vinimos viendo en las anteriores entregas. A pesar de que no habrá cambios gráficos o generacionales en consolas, me gustaría analizar con ustedes un panorama completo de las primeras informaciones que han salido de WWE 2K24, incluyendo en qué plataforma se lanzará, qué días, los DLC, modo carrera y sí señores, los 40 años de WrestleMania, aquel modo que parecía imposible pero estará de vuelta en este videojuego. Sin mucho más y con ganas de empezar este video, les invito a apoyarme con tu pulgar arriba para saber que te gusta este video, además de suscribirte para no perderte toda la cobertura minuto a minuto de WWE 2K24. Así que sin más, que comience el video. Anonadados de tanta información de esta nueva entrega, WWE 2K24 presentará tres portadas diferentes, las cuales incluyen la versión estándar con Cody Rhodes, la versión deluxe con Bianca Belair y Rhea Ripley y una versión super llamada 40 años de WrestleMania, la cual incluye un compilado de algunas de las mayores figuras del magno evento en una misma portada. Cabe decirse que este es un hito importante debido a que nuevamente las mujeres formarán parte de la portada de una entrega de 2K, lo cual abre las puertas a futuras entregas con bastante más inclusión en sus apartados de promoción. Las portadas rompen también con los formatos que veníamos viendo con el pasar de las entregas, ya que con el caso de Cody nos presenta varias imágenes en conjunto, editadas para hacerle saber a los jugadores el nivel de importancia que tiene actualmente en la empresa. La pesadilla americana que hace 2 años hizo su regreso a la compañía logrará un nuevo logro en su camino a terminar la historia, siendo la portada de un videojuego de WWE. Sin embargo, en la versión deluxe también tenemos similitudes con la estándar, dado que además de mostrarnos a las luchadoras que integran la portada, también muestran pequeñas imágenes que ilustran a las dos principales caras de la división femenina en estos últimos años. Pero hablando de ediciones del juego, hay que dar una noticia muy esperada por muchos, y es que la entrega de 2K24 estará para tanto PC, Next Gen y anterior generación, lo que significa que PlayStation 4 y Xbox One seguirán teniendo igual trato a PlayStation 5 y Xbox Series, por lo menos en lo que quede del 2024. La edición estándar con valor de $60 incluirá los modos de 40 años de WrestleMania y una opcional de compra de $10 para conseguir el contenido preorden del juego. Esta versión se lanzará el 8 de marzo. El contenido preorden que se ha confirmado para las versiones tanto deluxe como 40 años de WrestleMania sería el paquete Nightmare Family, que incluirá cartas de My Faction, así mismo que versiones para el modo exhibición de Dusty Rhodes, Billy Graham y dos variables de Cody, una como Stardust y otra como el Unleashing Cody, su gimmick en 2011. Por otro lado, la edición deluxe incluirá el pase de temporada, 3 días de acceso anticipado, 2 nuevos atuendos para Bianca Belair y Rhea Ripley y el paquete Nightmare Family anteriormente mencionado. Todo esto a valor de $100. Y finalmente la versión 40 años de WrestleMania, que incluirá todo lo anteriormente mencionado, además de permitirte desbloquear a todas las leyendas o atuendos del showcase desde el inicio, la arena de WrestleMania 40 en exclusiva, un atuendo de Randy Savage, el de Rey Mysterio en WrestleMania 22, el de Triple H en WrestleMania 30, el de Charlotte en WrestleMania 33 y el de Rhea Ripley en WrestleMania 36. Todo esto con valor de $120. Con esto dicho, quedarán a ustedes la decisión de cuál de estas versiones comprar del juego. Cabe decirse que los 40 años de WrestleMania estarán desde la versión estándar, por lo tanto, si compras el juego de $60 tendrás incluido de igual manera este nuevo showcase. Adentrándonos ya en temas del tráiler promocional, la temática del juego se centrará en Cody y su camino para terminar su historia con Roman Reigns, exhibiéndose en gran parte cómo su carrera lo ha llevado a este punto de obsesionarse por ganar el campeonato mundial. En el tráiler tenemos vistazos breves de ambos luchadores, con Roman Reigns siendo probablemente el más interesante de ambos, ya que recibió un nuevo escaneo y tiene modificaciones en su cabello y barba. El escenario de fondo con la arena de WrestleMania 39 nos muestra cómo ha recibido modificaciones de acuerdo al stage real, debido a que algunos pósters fueron removidos pero las escalinatas permanecen allí. Se nos exhibe a Roman levantando los campeonatos unificados previo a su cambio de modelo al dorado, lo cual genera preguntas sobre si esto es parte del showcase o el nuevo campeonato todavía no fue diseñado para 2K24. A continuación tenemos varias imágenes de gameplay donde vemos a Bianca Belair haciendo su entrada y realizándole una movida a la nueva versión de Asuka.
Otra también de las que aparece es Rhea Ripley, quien levanta su campeonato femenino rememorando su lucha contra Charlotte en la última edición de la vitrina de los Inmortales. Dos detalles curiosos es que siguen sin mostrarse los nuevos diseños de campeonatos, lo cual añade más suspenso sobre si se tratan de cinemáticas o que los títulos todavía no están listos para el juego. Rápidamente se nos sigue trasladando a otros escenarios de WrestleMania. En específico nos vamos a WrestleMania 3 con el careo entre Hogan y Andre Giant, que nos ratifican el regreso de los 40 años de WrestleMania en este videojuego, pero sin detalles concretos de qué orden estarán o si siquiera las 40 arenas formarán parte de esta entrega. A continuación, algunos flashbacks nos muestran luchas como Bret Hart vs Stone Cold en WrestleMania 13 y Shawn Michaels vs Undertaker en WrestleMania 25, considerados los combates más importantes de la vitrina de los Inmortales, que recibirán una nueva versión después de aparecer en 2K14. La arena de WrestleMania 25 está prácticamente confirmada por el flashback que nos exhiben entre el Undertaker y Shawn Michaels. Terminando la temática de WrestleMania en el tráiler, tenemos breves clips de lo que serán las nuevas estipulaciones en este juego, algunas que regresan y otras que hacen su debut, incluyendo el árbitro especial y el casket match. Y finalmente el tráiler acaba con un poco de la entrada de Rhea Ripley en lo que será una de las arenas más interesantes del juego debido al largo stage que ocupó WrestleMania 39. Un tráiler muy completo que demuestra cómo 2K24 buscará rememorar en grande los 40 años de WrestleMania, trayendo de esta manera un showcase esperado por todos y uno de los mejores en la saga, después de su primera y única aparición en 2K14. Para ir en la parte central del video, acerca de los cambios que incluirá el videojuego en su gameplay y contenido, como se exhibió en el tráiler y fue un eje de conversación durante la semana pasada, WWE 2K24 incluirá nuevas estipulaciones que regresan o debutan en la franquicia. Enumeradas oficialmente por la desarrolladora, las nuevas estipulaciones que se agregarán al juego serán el Casket Match, el Gauntlet Match, lucha de ambulancia y el tan esperado árbitro especial. A pesar de que se mostraron imágenes de varias de estas estipulaciones, algunas de ellas, como la lucha de ambulancia, permanecen en secreto, lo cual será un eje interesante para promocionar el juego. Recordemos que la lucha de ambulancia, a pesar de ser algo nuevo para la franquicia, en SmackDown vs Raw 2010 esta estipulación sí existió, estando únicamente para las versiones de Nintendo DS. Su modo de juego sería similar a las luchas de backstage en SmackDown vs Raw 2007, donde al introducir al oponente, ya sea en un ataúd o un camión de basura, automáticamente se te dará como el ganador. Este es un gran inicio a lo que parece ser el regreso de estipulaciones pasadas, las cuales fueron dejando de lado con el pasar de los años debido a costos de recursos. Pero hablando de costos de recursos, el modo universo recibirá leves mejoras, entre ellas la posibilidad de crear combates por dos campeonatos y nuevas cinemáticas que le darán más diversidad a este modo de juego. A pesar del hype que haya en torno a mejorías de este modo, habrá que ver si 2K exhibe más sobre esto en su campaña de comercialización para conocer qué tan grandes son sus mejorías. En torno al modo carrera, 2K reutilizará su formato en 2K23, separando las historias de My Rise en dos caminos, el masculino y el femenino. Con nombres de Undisputed y Unleashed, 2K24 continuará avanzando en torno a mejorar su narrativa y tecnología en el juego, agregando a varias figuras como Roman Reigns, Cody Rhodes y Mick Foley al elenco de voces para sus personajes. Separados de las historias de 2K23 con nombres de Locke y Legacy, este año los nombres parecen indicar que el protagonista masculino podría tomar un camino similar al de Cody Rhodes, buscando convertirse en el campeón indiscutido y el mejor luchador en el mundo. Por otra parte, el nombre Unleashed, liberado suelto en español, podría dar indicios de algo oscuro, lo cual rápidamente se puede relacionar con el Judgment Day. Nuestra protagonista podría unirse al día del juicio final en búsqueda de ser grande a su manera, pero la sombra de su mentora Rhea Ripley no le permitiría crecer, por lo que deberá forjar su camino para destronar a la vigente campeona mundial. Esto es mera especulación con el nombre de ambos caminos, pero estoy seguro de que si toman estas narrativas podría garantizarse una gran historia para jugar. Entrando en la parte de gameplay, el juego no recibirá cambios grandes en torno a los combates normales, debido a que el foco ha cambiado entre la anterior y la próxima entrega. La mayoría de mejoras van al apartado de lucha sin descalificación, que permitirán lanzar objetos al oponente, similar a Fight Forever, y nuevas mecánicas interactivas como los vuelos hacia afuera del ring con varios luchadores esperando. Las luchas en el backstage continúan avanzando su desarrollo y ahora permitirán hasta 4 luchadores en el escenario, agregando nuevas funciones interactivas en el lugar como un elevador, vidrios rompibles en la sala de control y una máquina expendedora. Un detalle interesante es la mención del Super Finisher en las nuevas mejorías del juego. Desconozco a ciencia cierta a qué se referirá a esto, pero podría ser una nueva habilidad mejorada del comeback, o quizás el regreso de los movimientos Oh My God que fueron eliminados anteriormente. Sin muchos más detalles de nuevas mejoras en el gameplay,
Las descripciones en comunicados oficiales de WWE detallan que el juego contará con más de 200 luchadores entre leyendas y roster actual, uno de los más grandes en la historia, incluyendo nuevos escaneos del 90% del roster de 2K24. El juego incluirá por primera vez 7 árbitros reales escaneados para ser seleccionados en el menú de exhibición, lo que mejorará en gran parte el realismo de los combates y deja los escaneos de computadora u árbitros genéricos de lado. Siendo eje principal con el regreso del árbitro especial, 2K24 implementará dos nuevos modos de creación, el crea tu propio árbitro y crea tu propio cartel para el público. Finalizando de una vez con el video y los detalles extensos de este juego, 2K24 implementará nuevos ángulos de cámara, los cuales no se han detallado mucho pero podrían dar indicios del regreso del típico ángulo de los Royal Rumble en SmackDown vs Raw. Algunas de estas funciones podrían estar en los combates de máquina vs máquina, similar a como se aplicó en 2K23 con el modo gerente general y la opción de visualizar un combate. WWE promete que este juego será la experiencia más realista posible hasta la fecha de un juego de lucha libre, agregando una gran variedad de mejoras y jugabilidad que harán días de juego sin parar, lo cual es algo que los jugadores veníamos pidiendo hace tiempo y parece que 2K está comprometido a dárnoslo paso a paso. No se ha mencionado nada sobre los futuros 5 DLC en el pase de temporada, pero posiblemente el Nightmare Pack como preorden esté dando una señal interesante sobre quienes podrían estar en estos contenidos descargables, incluyendo al mismo CM Punk, que no tiene pinta de vaya a estar hasta el verano cuando se lance la arena de WrestleMania 40. Sin mucho más, espero les haya encantado mi cobertura del juego y estaré actualizándoles todos los días que pueda con contenido enfocado principalmente en 2K24 y con las típicas curiosidades cuando salga el juego, como vinimos haciendo en 2K22 y 2K23. Así que sin más gente, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente para cubrir esta temporada de un mes y medio previo a la salida del juego y los invito a suscribirse para no quedarse afuera de esto. Ya saben, yo fui Sebastián Cage y los veo en un próximo video.